están escuchando, un saludo especial. Yo soy de Fundación Poderosas. Nosotras somos una organización feminista y transfeminista, somos independientes, sin ánimo de lucro, estamos en Colombia. Reivindicamos y defendemos los derechos humanos con perspectiva de género e interseccional. Y bueno, nuestras estrategias, acciones, programas y proyectos existen para aportar a la justicia social y a la erradicación de la discriminación y las violencias por razones de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres. Les queremos recordar que este evento tiene interpretación de lengua de señas en español y estará siendo transmitido a través de las plataformas de Zoom y Facebook. Queremos darle un saludo especial a todas las compañeras que nos están viendo y que hacen parte de la red de mujeres latinas en Canadá. Ahora quiero presentarles a la moderadora del evento de hoy, Valentina Trujillo. Ella es lideresa de la línea de mujeres en Fundación Poderosas, es transfeminista y antiespecista, antropóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios de género, identidades y ciudadanía y doctorada en estudios interdisciplinares de género de la Universidad de Huelva. Bienvenida Valentina y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Paula. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a las tres organizaciones que hicieron posible esta conversación con estas cuatro mujeres, que estoy muy expectante también de conocerlas y de conocer sus puntos de vista sobre este tema que la verdad me intriga, y quisiera aprender. Creo que es el objetivo de esta conversación. Entonces, bueno, les presento. Hoy nos acompañan cuatro mujeres. Está Odilia Romero, ella es mujer migrante zapoteca, oaxaco californiana, es cofundadora, directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo. También es intérprete independiente de zapoteco, español e inglés para comunidades indígenas en California. Tiene más de una década de experiencia en la organización de comunidades indígenas migrantes, defensa de los derechos lingüísticos de las personas migrantes indígenas. También nos acompaña Leticia Vázquez Esteban. Ella es estudiante en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, México, de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Es mujer macehual, joven que creció en el municipio de Coatzalan del Progreso, en el estado de Puebla, de familia cooperativista. Es colaboradora en espacios de defensa del territorio, juventudes y feminismo, como las Chidas, el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Coetzalan, COTIC, el Altepeta Pianil, el Consejo Macehual, Amnistía Internacional de México, Radio Tosepan, Limax TUM, Kixti, la red, y actualmente dirige el proyecto de revitalización lingüística de la Unión de Cooperativas Tosepan. Leticia, ahorita me corriges, que estoy segura que pronuncié mal, pero ahorita me corriges, por favor. O si quieres ya, de una vez. Si estás por No, ahí. sí, pues no, está bien. Pues hay una palabra como más igual estuvo bien. Kishti, la red, es como para nosotros la X como un sonido de sh, como sha, she, shi, sho. Entonces es Kishti, la red, y el consejo más igual al Tepetapiani. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Leticia, qué pena. Está Amelicia Santa Cruz Álvarez, que es lideresa del pueblo Gunadule de la zona de Urabá, es la representante legal de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, de Colombia, es magíster en Pedagogía y Diversidad Cultural de la Universidad de Antioquia y docente en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Facultad de Educación de esta misma universidad. Y finalmente nos acompaña Lizeth Imbaquingo, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es graduada con mención en Relaciones Internacionales con sus tesis sobre feminismo comunitario. Ha trabajado en el municipio de Otavalo, Ecuador, en proyectos sociales con niños de Cochabamba, Bolivia, en la comunidad de Changa referente a temas de género. Es vicepresidenta del Cabildo Quicua, Otavalo, y secretaría provincial Imbabura del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Y bueno, muchas gracias, bienvenidas, estamos muy felices de tenerlas acá. Y bueno, quisiera empezar pues como este conversatorio. La idea es que cada una se tome como un tiempito para responder esta primera pregunta, que quisiéramos saber
como de manera breve esa experiencia dentro del movimiento de mujeres o movimientos sociales indígenas. ¿Cuál es como la experiencia particular de cada una? Y podemos empezar con Lisette. Bueno, muy buenas noches. Bueno, aquí en Ecuador ya es noche, entonces buenas noches con todos, todas, todos. Bueno, mi nombre es Lizeth Imbaquingo, ya dieron una breve presentación. Bueno, yo empecé en los movimientos sociales hace poco, es reciente cuando yo entré, es hace 4 años y medio. Comencé como secretaria provincial de Pachacuti Imbabura, es el brazo político de las organizaciones como la CONAIE, la Ecuarunari, dentro de aquí del Ecuador. Empecé así, ¿no? Empecé por unas prácticas que tenía que hacer por la universidad y ahí es cuando la primera persona con la que trabajé en el municipio de Otavalo en el proyecto de social me dijo que por favor le ayudara, ¿no? Entonces así comencé, así empecé en esto de los movimientos sociales indígenas. Ahora ya, bueno, han pasado ya algún tiempito. En este momento también soy la vicepresidenta del Cabildo Quichua de aquí de Otavalo. Es el primer cabildo urbano que hay dentro de todo el territorio ecuatoriano. Hay cabildos rurales, eso sí hay, pero es el primero dentro de aquí del Ecuador. Entonces estamos pensando, también nos han pedido que quieren unirse más personas a la parte urbana, ¿no? Lo importante que es tener estos colectivos, también estas organizaciones dentro de la parte urbana, porque muchas veces se olvida tanto lo rural como lo urbano, ¿no? Y hay que tener en cuenta que son importantes estos dos ejes principales. Eso es como lo más breve que puedo contar en este momento de cómo comencé ahí. Está perfecto. Odilia, ¿nos quieres contar como tu experiencia dentro de este movimiento de mujeres o el movimiento social indígena? Bueno, yo llevo 20 años en el movimiento indígena y pues mi activismo empieza aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Yo era parte de una organización de la cual ahora ya no pertenezco, pero es una organización que pues mayormente había sido liderada por hombres. Yo fui la primera mujer en liderar esta organización y pues todo mi activismo se ha enfocado en cuanto a los derechos lingüísticos, a los derechos de la mujer, educando como las instituciones aquí de gobierno sobre el desplazamiento de los pueblos indígenas en todo Estados Unidos. Tiene mucho que ver con todo mi trabajo, es básicamente educando a quienes nos han expulsado de nuestros territorios para estar aquí, porque luego de llegar aquí te criminalizan, ¿no? Entonces, casi todo mi trabajo ha sido enfocado en eso, en esta organización. Yo tuve varios puestos desde la vicecoordinación y pues esta organización pues ha dado mucho, ¿no? Es el que inicia todo un movimiento de los derechos por las comunidades indígenas migrantes aquí en Estados Unidos. Es la primera organización que crea un programa para los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas migrantes, que ahora pues tiene un impacto y tiene una reproducción de estos proyectos a nivel nacional, ¿no? Desde Nueva York, Chicago, se han replicado este proyecto de derechos lingüísticos. Pero una cosa de mi experiencia fue la falta de apoyo directo en cuanto al derecho de la mujer. Como en el discurso era muy bueno, llegó a ser la coordinadora general de esta organización, pero a la vez es como que los hombres cierran fila y dicen, bueno, sí, en nombre puede tenerlo, pero en acción pues no. Entonces es como que todo eso cambia y que empezamos a creer, bueno, en una organización de hombres y mujeres, las mujeres nunca vamos a tener como la plena libertad de hacer cosas que nosotros seamos la que tomen las decisiones sin encontrar barrera. Y desde ahí que nace esta idea de crear cielo creadas por mujeres, donde la comunidad LGBT es bienvenida, donde los afrodescendientes son bienvenidos, siempre y cuando estén de acuerdo con la visión que es
que tenemos que tener una sociedad con, ay, se me está yendo la palabra ahorita, pero queríamos crear algo diferente, pero esta semana nos hemos dado cuenta que bajo estas estructuras donde vivimos aquí en Estados Unidos es bien difícil crear algo diferente, ¿no? Entonces, así, mi activismo. Perfecto, muchas gracias. Amelicia, cuéntanos. Bueno, primero agradecer a todas ustedes y agradecerle al espacio y al tiempo que nos permite por lo menos conectar vía virtual. Yo como empecé a trabajar los derechos de las mujeres indígenas acá en el departamento de Antioquia, yo crecí en una familia muy político dentro de mi cultura. Cuando tuve conciencia de que existía en la madre tierra, mi padre siempre lo escuché hablar de la política organizativa, del pueblo, de la unidad, de exigir los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y yo crecí en ese ámbito, escuchando a mi padre, pero como también mi madre aportaba, ¿cierto?, en ese trabajo que hacía mi padre en la comunidad. Y decidí estudiar, estar en una escuela convencional, y ya luego pues entré al bachillerato, empecé a conocer a otros pueblos indígenas en el departamento de Antioquia que llegaban a mi comunidad y se conectaban con mi padre, porque mi padre era el cacique o el saila mayor en ese momento, en esa época. Escuchaba de que cuando los hombres, las mujeres indígenas llegaban y hablaban, y yo empecé a escuchar todas esas voces de hombres y mujeres, y a mí me parecía muy lindo, y yo siempre soñaba desde el silencio que también quisiera ser como ellos y ellas, que un día tener la palabra y que esa palabra fuera mucha confianza. Bueno, y yo creo que hoy ese sueño lo logré, pero para eso he tenido que hacer diferente caminata, digámoslo así, un proceso largo. Bueno, y entonces empecé a conocerme como una joven muy activa dentro de la comunidad. Luego la comunidad me elige para que los representara a nivel departamental en la Organización Indígena de Antioquia, como secretaria general del Comité Ejecutivo de los Pueblos Indígenas. Empecé a hacer ese papel muy político, y luego también entré a la universidad, y creo que desde la universidad empecé a conocer esos derechos que tenemos las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, y empecé ya en la organización, luego de ser secretaria del Comité Ejecutivo de los Pueblos Indígenas de Antioquia. Ya pues creo que los dirigentes y las dirigentes empezaron a ver esa habilidad, mi habilidad. Luego me colocan a coordinar un proyecto, pues en ese momento se denomina o se llamaba proyecto de género. Bueno, empecé como a dirigir y a coordinar un proyecto con ONG. Bueno, creo que también lo he hecho bien. Entonces todo ese trabajo ha sido como ese recoger, ¿cierto? Y ver la situación de las mismas mujeres de los diferentes pueblos aquí en Antioquia, ver esas mujeres que son muy ancestrales en el territorio, ver también a las jóvenes que están allá en el territorio, pero también ver a las mujeres jóvenes que están en una universidad convencional en la ciudad, y que yo también hacía parte de eso, pero que también hacía parte de un movimiento indígena. Entonces nos empezamos a juntar las mujeres indígenas de Antioquia y de Colombia. Pues se crea dentro de la Organización Indígena de Antioquia una consejería de mujer y género, lo llamamos en estos momentos. Antes, dentro de la Organización Indígena de Antioquia, era un proyecto no más, un proyecto muy puntual para ir a dictar talleres, escuchar las mujeres, pero ahorita ya no son talleres, esos talleres se convirtieron en una consejería, en una política que nosotros como mujeres indígenas de Antioquia, en un congreso indígena, acá en el departamento, le exigimos a nuestros mismos líderes
que no queríamos más proyectos, necesitábamos una política que pudiera hacer visible y no solamente exigir los derechos de las mujeres, y que hoy era el tiempo de que las organizaciones indígenas nos escucharan, porque nosotros hemos estado al lado de ellos exigiendo los derechos colectivos, pero que hoy era ya necesario exigir nuestros derechos como mujeres dadoras de vida, como mujeres que transmitimos ese amor, la palabra dulce, como mujeres que desde el vientre hemos dado la semilla y que hemos sembrado lo que hoy tienen las organizaciones indígenas. Es un proceso largo y ha sido un aprendizaje. Todos los días aprendo de la organización. Nosotros no, por eso como mujer indígena de Antioquia y de Colombia, yo tengo que reconocer el trabajo que también nos impulsó las organizaciones indígenas, porque son mixtas, pero también nosotros empezamos a tejer trabajo con las mujeres de acá de la ciudad, mencionar a Vamos Mujer, Mujeres que Crean, que son mujeres, que son esas organizaciones que son muy visibles acá en el departamento de Antioquia. Ese ha sido como el proceso. Gracias a Melicia. Bueno, y Leticia, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Tiotaki, Nanochime, Nosiwanigniwan. Pues buenas tardes primero a todas mis mujeres. Pues bueno, yo les cuento, bueno, lo que les acabo como de mencionar, o la forma en que hablé, pues es náhuatl, yo hablo náhuatl. Y bueno, mi experiencia comienza pues desde que nací. Mi madre pues es madre soltera, entonces pues yo crecí desde la panza en las asambleas, en las reuniones, pues de un movimiento indígena que está pues luchando por territorio y pues, por el desarrollo, no como desarrollo desde este concepto capitalista, sino más bien como ya me contradigo, no diría desarrollo, sino esta búsqueda del buen vivir de las personas quienes habitamos el territorio y que nos consideramos más igual. Entonces, bueno, pues que yo crecí ahí, entonces desde siempre he sabido como cuál es la lucha de quienes vivimos y habitamos los pueblos originarios. Entonces, pues ahí a partir como de mi acercamiento y entendimiento de pues de lo que ocurre en nuestras vidas como personas que bien o que más bien o bien o mal nos han nombrado indígenas. Y bueno, pues aunque no participo en un movimiento exclusivo de mujeres, porque estas luchas pues son más bien para nosotras y nosotras como mujeres masegual y hombres masegual, pues participo en estos espacios que bien están como hombres, pero o tomando como estas decisiones los hombres, pero quienes somos más, pues somos las mujeres. Entonces, pues también, aunque en esa lucha quizá no hemos logrado posicionar como nuestras demandas como mujeres, sí creo que se han logrado posicionar pues otras luchas que tenemos. Entonces, mis experiencias con las mujeres más bien han sido como más personales, y como a pequeña, como desde mi comunidad y desde las reuniones en donde yo participo, y un poco como extendiéndolo a pequeñas organizaciones, pero bueno, eso. Gracias. Gracias, Leticia. Yo creo que mencionas algo muy importante que va a desencadenar como la siguiente pregunta, y es, hablas de pueblos originarios y no necesariamente pueblos indígenas, y también haces una referencia sobre esto. Yo quisiera preguntarles a ustedes si se identifican con lo indígena y esto qué significa, o si prefieren otras formas para nombrarse, e igual con el feminismo. ¿Se identifican con lo indígena y qué significa esto? ¿Y se identifican con el feminismo y qué significa esto para ustedes?
Empecemos contigo, Leticia, ya que tú fuiste como la que tocaste ahí como un poquito el tema. Entonces son dos preguntitas en uno, puede ser como una respuesta también breve. Claro, pues yo no me identifico con lo indígena en el sentido como de que que este concepto pues no fue como nosotros nos nombramos. Pues cada pueblo se nombra como ha nacido, ¿no? Para mí Macehual, para otros Totonacús, Zapotecos, Guiguas. Entonces, creo que más bien en este concepto de indígena, pues entiendo como todos estos estereotipos de lo que se cree o que somos, ¿no? De las investigaciones que se escribe sobre nosotros o de lo que nosotros pues somos y sabemos que somos al hacer, ¿no? Entonces, pues a mí me surge como en ese sentido mucho conflicto, pero de alguna manera esto nos sirve como para que en los libros y en los discursos se nos escuche, ¿no? Como en este concepto muy general que para nada describe pues toda nuestra cosmovisión y lo que habita en nuestro interior, pero que sí ayuda a que otras personas pues sepan de que existimos, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego como feminista, pues yo me identifico como feminista, pero un poco asumiendo que en mi cuerpo habitan dos personas, ¿no? Por un lado, pues la que ha sido como criada en español y que ha sido pues educada en una contextualizada que para nada contempla las formas que tenemos de replicar y de hacer la vida en mi pueblo, pero que también es parte de mí, ¿no? Porque pienso que justo como pues mi feminismo lo adquiero un poco pues desde la academia, desde yo como universitaria, y por otra parte también el conflicto me surge al pensarme como feminista, viniendo este concepto quizá como desde arriba, ¿no? Como yo del sur y el norte llega otra vez al sur y cómo lo asumimos. Entonces, me cuesta, pero también me cuesta como soltarme a decirlo sin tener como esta confrontación en mi interior. Sin embargo, creo que me considero feminista también porque justo pues me identifico con esta lucha que hacen las feministas al declarar como que estamos luchando por un mundo en donde todos estemos bien y donde podamos tener una vida digna. Y en ese sentido creo que me uno por compromiso como mujer, justo como para estar todas juntas, como para hacer fuerza y como para decir no soy feminista y un poco como me opongo al clima que se está generando. Entonces más bien creo que también el feminismo en este sentido está acomodando pues muchas puertas de el diálogo y de escucharnos. Entonces justo también pienso ahora mismo en el feminismo interseccional, ¿no? Y cómo entonces en el feminismo podemos estar nosotras, y creo que la cuestión está ahí en cómo nosotras decimos lo que necesitamos y por qué lo necesitamos diferente, ¿no? Porque si pensamos diferente, hablamos diferente, vivimos y amamos la vida pues de nuestras formas, ¿no? Como quizá con una conexión más grande con la naturaleza, porque también es para nosotros como un privilegio, una cosa muy hermosa estar siempre como al lado de la tierra, de los árboles. Y bueno, pues como sí, eso podría comentar ahora mismo. Muchas gracias, Leticia. Creo que abres como también un panorama quizás diferente y el conversatorio se llama, es una pregunta, es feminismos indígenas, precisamente porque eso es lo que queremos conocer, pues queremos entender si es indígena, si es feminista, y yo creo que es muy interesante ver como diferentes perspectivas. Quisiera escuchar en este momento a Odilia, que ¿qué nos tiene para contar al respecto? ¿Te identificas como indígena con el feminismo y por qué? Bueno, como dice la compañera Leticia, yo hasta no llegar a Estados Unidos me di cuenta que habían otras maneras de llamarnos, ¿no? Porque en el caso mío, que vivía en el pueblo hasta los 10 años antes de ser desplazada,
pues yo era una mujer sogochense. De pronto llego y luego me imponen que soy latina, que me imponen que soy mexicana. Luego me doy cuenta que soy de Oaxaca y luego me doy cuenta que soy zapoteca, ¿no? Entonces, eso para mí era como que, bueno, yo siempre fui, seré y seguiré siendo una mujer sogochense. Para el mundo, porque pues la palabra, pues un movimiento indígena es para unificarnos, no importa en dónde estés, es como una acción política de llamarnos mujeres indígenas. Pero si, y en el caso mío, pues de pronto yo llego y dice, ¿eres Latinx? Si me voy, digo, bueno, yo soy lo que a ti te haga feliz, porque yo soy mujer sogochense, ¿no? Porque aquí hay muchos, muchos, nos catalogan muchísimo. Si hablo zapoteco, hablo del zapoteco del este, noroeste y no sé qué más. Pero si yo le pregunto a mi mamá, ¿tú hablas de zapoteco de este o me va a decir, yo hablo zapoteco de Sogocho, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces creo que estas etiquetas, uno aprende a vivir, a convivir con ellas. Y es igual que el feminismo, creo que para mí, así como Leticia o tal vez para las otras compañeras, es un momento como que yo no voy a llegar al pueblo con la bandera feminista, porque es un mundo diferente, una manera de ver y hacer las cosas diferente. Si yo estoy con ustedes, claro que me voy a declarar feminista. ¿Por qué? Porque estamos bajo la misma lucha por un mejor vivir, libre de violencia, autonomía de nuestros cuerpos y todo el movimiento. Claro que me identifico, pero como que nosotras nos tenemos que ver como mujeres de pueblos mixtecos, zapotecos, o en este caso, tenemos que navegar varios mundos. Por un lado, yo hay veces voy en organizaciones aquí, tengo que decir soy mujer zapoteca, aunque yo soy mujer sogochense. Hay veces en algún documento, obligatoriamente tengo que ponerme como latina o como mexicana. Entonces, como que aprendes a navegar estos múltiples identidades que te dan, ¿no? Y en el caso de nosotros aquí en Estados Unidos, el tema indígena es lo que nos unifica, ¿no? Desde los compañeros de Ecuador que están en Nueva York, como los compañeros mayas que están en Chicago o en el norte de California, donde hemos sido desplazados, tenemos que usar ah, la palabra ser indígena para de esa manera abogar por nuestros derechos, porque si no, nunca lo vamos a lograr. Si yo llego y exijo los derechos de los sogochenses y luego llega alguien más y exige el derecho de los mixtecos y así, no unificamos. Entonces creo que es más una acción política y pues esos son mis comentarios. Perfecto, Dilia, muchas gracias. Lizeth, cuéntanos tu postura. Bueno, comparto mucho con lo que dice Leticia y con lo que dice Odilia. Pienso que vamos por la misma línea. El ser indígena ya viene a ser algo como más general, ¿no? Porque yo también me identifico más siendo, cuando me preguntan, me dicen, ¿de dónde eres? Y yo digo como, soy una quichua otavalo, porque mi pueblo es quichua otavalo. Aquí en Ecuador igual hay pueblos y nacionalidades, tenemos un montón, pero, pero obviamente por este tipo de políticas mismo dices, bueno, soy indígena porque reclamo mi derecho, ¿no? Y vemos todo esto también, porque cuando hubo todas estas protestas en octubre dentro de aquí de Ecuador, era una lucha indígena la que se decía, era la lucha de todos los pueblos y nacionalidades también. Entonces creo que yo me identifico, sí, siendo, puedo decirte quichua, tabalo, una indígena también. Y también puedo decir que en parte sí y tengo como el mismo dilema que Leticia. Podría decirme que soy feminista, pero también hasta un punto, ¿no? Porque, o sea, puedo decir eh, que vengo, o sea, que estoy de acuerdo con toda la corriente del pensamiento que aglutina este conjunto de ideologías, tanto políticas, culturales, económicas, para lograr, ¿no?, esta igualdad de género y la transformación de la relación que hay entre hombres y mujeres. Pero dentro de la comunidad viene a ser muy diferente. Entonces, me podría decir que yo soy, mm, me,
me siento más cómoda diciendo que soy una feminista comunitaria, porque es como lo que más tengo presente con el pueblo aquí, o sea, con la comunidad. Yo crecí en el centro, en la urbe, pero mi familia obviamente vienen de las comunidades, entonces cuando yo empiezo a entender, ¿no?, este tipo de cosas, es como que me doy cuenta de que hay otra realidad muy fuera de esta burbuja en la que vivimos. Y ahora que ya estoy dentro del cabildo y también estoy dentro de las organizaciones, pienso que hay que empezar, ¿no?, a trabajar esto mismo del feminismo dentro de las organizaciones, porque si bien se topa el punto, pero tampoco es como mucho más allá. Entonces, eso podría decir yo. Muchas gracias, Lizeth. Y Amelicia, cuéntanos cómo es tu experiencia. Sí, yo también voy como mucho en la dirección de las compañeras que ya nos compartieron como su perspectiva, su mirada. Creo que cuando nos nombran indígenas, pueblos indígenas, esto fue, o sea, todo tiene como su boom, digo yo, ¿no? Y su época y su proceso. Cuando llegan los españoles, nos colocan indígenas, indios, nos dicen. Y bueno, entonces cuando el movimiento indígena político en Colombia, en América Latina, en Abya Yala, pues también empiezan a decir pueblos indígenas. Em, Como todo es un proceso, bueno, y nosotros como dirigentes también que hemos estado en la academia, buscando realmente si somos indígenas o somos pueblos originarios o pueblos ancestrales, bueno, a nosotros nos ha gustado más, ¿cierto? Que nos digan pueblos originarios, pueblos ancestrales, porque tiene un significado mucho más profundo, porque habla de las raíces, habla de la ley de origen, cuando se habla de pueblos originarios o pueblos ancestrales. Indígenas sí es para que en el universo, en el planeta Tierra, pues que nos conozcan y que saben que existe cultura indígena en el planeta. Pero ya cuando nosotros mismos también desde el proceso político en nuestras organizaciones indígenas empezamos también a decir, bueno, yo soy indígena, pero hay una particularidad que es mi pueblo. En este caso, mi pueblo es Cuna, Gunadule. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos también, cierto? De ese ser indígena, dentro hay particularidades, pueblos, hay diferentes leyes de origen de cómo creemos que se generó el mundo, la naturaleza, el ser humano. Entonces, yo creo que es eso. Entonces, por ejemplo, yo hablo de Colombia, en Colombia, concretamente del departamento de Antioquia. Bueno, los antropólogos aquí en Antioquia, a los indígenas, a un grupo de indígenas, los llamaron los catíos, ¿cierto? Entonces, estando ya en el proceso organizativo en la OIA, empezamos a trabajar todo esto. Nosotros no nos llamamos los catíos, nosotros nos llamamos Embera, Vida, y así sucesivamente. Entonces creo que nosotros mismos también nos estamos dando mucha más importancia cuando nos llamamos por nuestros pueblos, al pueblo que pertenecemos. Bueno, y la otra pregunta, que si soy mujer feminista, ese ha sido como la gran pregunta. Y en varias ocasiones me han hecho esa pregunta: ¿usted es feminista, Melicia? Yo me he quedado como pensando y digo, primero, soy mujer, soy femenina, sí. Feminista, no lo sé, pero defiendo los derechos de las mujeres, defiendo los derechos de las niñas. A mí me duele cuando veo que se le esté vulnerando los derechos a cualquier mujer, no solamente a la mujer indígena, a la mujer negra, a la mujer campesina, a la mujer de la ciudad. Yo defiendo esos derechos,
Y nosotros como mujeres indígenas acá en Antioquia y en Colombia, si hemos dicho nosotros, nosotras, bueno, si desde el occidente nos han traído esa categoría del feminismo, también tenemos que digerirla primero bien, en qué consiste eso, cómo es eso, cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada del feminismo o los diferentes feminismos que existe en el universo, ¿sí? Entonces, nosotras trabajamos, es un feminismo comunitario, un feminismo colectivo, un feminismo que tiene que ver con la complementariedad, ¿cierto? La misma naturaleza nos enseña, se requiere de fuerza negativa, de fuerza positiva, es muy importante el frío y el calor en el contexto, en la naturaleza. Entonces, la misma naturaleza nos enseña de que hay que complementarse del uno y del otro, es muy importante. Igual hay que agradecerle al feminismo aquí en Abya en el mundo, porque eso también nos ha dado herramientas, eso nos ha dado también fuerzas para que nosotras las mujeres indígenas acá en Colombia y en Antioquia nos organicemos alrededor de nuestros derechos, ¿cierto? Porque, bueno, nosotras ya las que hemos salido a las ciudades y las que hemos estado en las universidades, muchas cosas que tiene nuestra cultura no lo compartimos, lo respetamos, pero no lo compartimos. Primero, por ejemplo, en las culturas indígenas, acá en Colombia, y hablo más que todo desde mi cultura gunadule, cuna, es que las mujeres no podíamos salir a estudiar, solamente los hombres podían salir a estudiar y yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? No, que porque cuando la mujer indígena sale a estudiar, la mujer indígena es débil y se queda en la ciudad, se enamora de las cosas de la ciudad, entonces es un miembro que se pierde en la comunidad. Y bueno, yo veo que eso no es así, no, muchas mujeres regresamos, muchas mujeres, si no regresamos, pero estamos en las organizaciones indígenas exigiendo esos derechos colectivos como pueblos indígenas, pero también si somos mujeres exigiendo nuestros derechos como mujeres indígenas. Eso podría decir. Muchas gracias, Amelicia. Y terminas con algo que va a empezar, que detona también la siguiente pregunta que les tengo, y es cómo se vive precisamente el machismo dentro de cada una de sus comunidades. Entonces, bueno, Amelicia ya nos contaba que en la Cunadule, pues esto, que las mujeres no pueden salir a estudiar porque son débiles y no regresan. Cómo se vive también en Quichuatabalo, en Macehual, en las comunidades particulares de ustedes. Lisette. Bueno, pienso que a lo largo de los tiempos se ha ido cambiando, ¿no? Esta mentalidad de, yo también, o sea, bueno, a mí también me habían dicho que las mujeres antes no salían a otros lados porque obviamente se quedaban o se perdían y ese tipo de cosas, ¿no? Porque comúnmente dicen eso. Pero pienso que ahora donde yo me encuentro y como yo me fui a otra ciudad a estudiar, fue como mucho más sencillo. Bueno, pero por eso digo, porque han pasado años de años que se han ido deconstruyendo ciertas cosas. Pero pienso que ciertos machismos todavía se siguen viviendo dentro de la comunidad, porque seguimos pensando, ¿no? En que el hombre tiene la prioridad y la mujer tiene que seguir siendo sumisa a lo que dice el hombre, ¿no? Entonces, hay como cosas en las que todavía tenemos que empezar a trabajar dentro de la urbe. Hay como que se han ido abriendo las cosas, pero dentro de lo que es la ruralidad es un poco más complejo. No es que les dejan nomás salir, no es que ándate nomás, es como tú eres mujer, quédate en la casa, tienes que casarte, tienes que hacer esto. O sea, se siguen yendo patrones, ¿no? De que tienes que seguir siendo sumisa. O sea, la única manera en la que te puedes realizar como mujer es casándote y teniendo hijos, pero no te pueden ver realizada desde la otra forma. Pero esto te digo desde las comunidades rurales, ¿no? Obviamente
En la comunidad urbana también se ve, pero muy poco. Y bueno, se ha ido trabajando dentro de las organizaciones y todo esto, en que se vaya quitando esos estereotipos y vamos viendo, ¿no? A la final también lo que más tenemos aquí dentro de la comunidad indígena, por decirlo así, quichua, aquí en Otavalo, es la violencia de género. Es en lo que más se ha visto. O sea, todavía hay gente, o sea, hombres que les pegan a las mujeres solo por el hecho de que llegaron borrachos y eso fue. Y eso se da en todos los contextos, o sea, les pegan, les maltratan y hay un maltrato físico, psicológico, y es terrible porque todavía, o sea, eso es lo que más nos ha costado como hacerles entender, creo, en estas realidades en las que nos encontramos. Entonces, cuando vienen mujeres y preguntan como esto me está pasando, y bueno, esto es ya más personal que lo he vivido yo también, es bastante preocupante porque uno dice, no parece, pero está en el diario vivir y vemos que todos los días pasa algo, todos los días una mujer está pegada. em, Tengo también algunas historias de mujeres que mejor se ponen las gafas cuando sus esposos les pegan o se cubren, o sea, bueno, también tengo una historia personal desde mi familia mismo viviendo todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que el machismo más dentro de mi comunidad ha sido esto, la violencia física y psicológica, también sexual en otros lados. Entonces creo que eso es más lo que se ha vivido aquí. Gracias, Lizeth. Y bueno, pues creo que no se distancia mucho de una realidad que vivimos en básicamente en todo el mundo. Esta violencia basada en género creo que está, pues no solo en unas comunidades específicas, creo que es algo que sí podría generalizarse. Bueno, Dilia, cuéntanos, en la comunidad zapoteca, ¿cómo se vive el machismo? ¿Cuáles son como esas prácticas más arraigadas? Bueno, como decías, Val, la violencia de género es en todo el mundo, ¿no? En todos los países, en todas las sociedades, y no es una cosa muy particular de las comunidades indígenas. Y lo digo porque siempre por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si un indígena le pega a su mujer, termina mujer, este hombre indígena es súper violento, ¿no? Pero no dicen lo mismo cuando es un blanco que le pega a su mujer, no sale en primera línea y dice, hombre blanco le pegó a su mujer blanca, ¿no? Entonces, creo que habría que tener bien claro que la violencia de género se vive en todas las sociedades, en todas las culturas, y pues es el sistema en el que vivimos, un patriarcado que está muy internalizado en todas las sociedades, y en las comunidades indígenas, pues también no queda fuera, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo que vemos mucho, por ejemplo, es el casarse de temprana edad, ya sea porque por algunas circunstancias se obliga a casar, y vemos mucho eso que termina ante los juzgados, ¿no? Porque entonces los compañeros son acusados de estupro. Esa es como una de las que más nos llaman. Pero también pues la violencia es algo que también sabemos que sucede mucho. Am, Ha cambiado muchas cosas como los roles aquí, ¿no? Porque aquí por más macho que te creas y tienes que trabajar y comer en Estados Unidos, te tienes que poner el mandil y te tienes que ir a trabajar en un restaurante. Me decía un compa el otro día, la primera vez que trabajé en un restaurante y cuando me puse el mandil, me sentí tan raro porque yo jamás había entrado a la cocina en mi pueblo, y aquí pues me lo tuvo que poner, y pasó otro compa y me dijo, póntelo, los huevos no se te caen, ¿no? Dice otro compa, porque aquí, bueno, les cuento que en Estados Unidos, en la cuestión de Los Ángeles, muchos de los compañeros indígenas trabajan en restaurantes. Entonces ya pasaron por este proceso de tener que usar un mandil, de tener que hacer un rol que tradicionalmente se supone que es de mujer, de estar en la cocina, de estar de lavaplatos, pero aquí eso ha cambiado porque entonces tienes que comer, si no, ¿con qué pagas la renta? ¿Con qué pagas los alimentos? O sea, te pones el mandil y empiezas a cambiar, ¿no? Pero también pues la borrachera sigue. Entonces, cuando llegas a la casa, hay pleitos, hay toda clase de problemas. Entonces, como que hay cosas que han cambiado, hay cosas que continúan igual, pero por ejemplo, la comunidad aquí, una de las cosas que
yo he visto mucho el cambio y que regresa al pueblo. Es como, por ejemplo, en las fiestas patronales que las celebramos aquí como si estuviéramos en el pueblo. Se hacen las fiestas patronales, pues las mujeres se ponen como a hacer los tamales, los hombres se ponen a cocer la carne y ya cuando regresan al pueblo, pues ya empiezan ellos también a meterse como más cómodos, ¿no? Cosa que no hubieras visto hace, cuando yo vivía ahí, pues los roles estaban bien diferenciados, o igual antes todos los músicos eran hombres, ahora las bandas aquí, las bandas tradicionales, pues ya traen muchas mujeres, entonces ya también empieza a cambiar el pueblo y se obliga a cambiar porque de pronto cuando ya no hay más hombres para ser músico o para tener puestos en ah, en las comunidades de origen, entonces empiezas a crear estos espacios. Aquí las mesas directivas, por ejemplo, la de mi pueblo, creo que se escogió una mujer presidente, se le gritó muchísimo, entonces ya no escogieron una por mucho tiempo y al último dijeron las mujeres, ¿sabes qué? Nosotros no queremos lidiar con estos borrachos, no queremos tener el puesto, apoyamos, pero que ellos lidian con sus problemas, porque no queremos estar lidiando con ellos. Entonces como que hay muchas, y me imagino que mi experiencia es muy, muy diferente porque vivo aquí como en Estados Unidos, ¿no? Hay como múltiples cosas, ya saben que si golpean a una mujer, terminan ante una jefatura de policía, tienen que ir a un juzgado y eso significa deportación. Pero hay algunos pueblos que no cambian, ¿no? Hay un pueblo aquí que obviamente que no voy a decir el nombre, pero las mujeres llaman, dice, pues que nos casaron. Entonces tengo que lidiar con él, me golpea, pero no me atrevo, ¿qué hago? Y uno le dice, bueno, si haces la queja ante la jefatura de policía, este es el proceso y uno tiene que ser transparente y decirles, ¿no? Y luego dicen, no, mejor no. Entonces, como que hay muchas dinámicas aquí en Los Ángeles, por decir, en cuanto al machismo en los pueblos. Unas cosas cambian, otras no, otras mejoran, otras empeoran. Ya, gracias Odilia, sí. Leticia, ya para... Hola, Oli, ¿sí me escuchan? sí, sí te Sí. escuchamos. De acuerdo, de acuerdo. Pues yo pienso que el machismo en el interior de mi comunidad pues vive muy escondido y perdiéndose entre las luchas inmediatas, o sea, como la lucha por el agua, la energía, la tierra, ¿no? Como un poco pues priorizamos pues nuestra vida sobre el hecho de nosotras ser mujeres. Entonces, pues que también de pronto queremos posicionar quizá como los temas que nos que se relacionan de manera directa en el sentir de ser mujer, así como, o sea, como las violencias, como los machismos, así como desde la cocina, así como bien compartían las compañeras o desde de los golpes, pero un poco también se piensa más pues necesitamos un territorio primero para poder seguir replicando la vida y poder quizá como resolver los otros asuntos, pero como es que ya la mina está acechando el territorio, ya un proyecto extractivista está en la puerta de tu casa, entonces, pues creo que uno va eh, pues normalizando ciertos machismos, o sí, como ciertos machismos, por priorizar la vida, ¿no? La vida para las futuras generaciones, la vida para los hijos. Entonces, pienso que este machismo que se vive aquí está muy escondido entre otras causas, ¿no? Y creo que pues vamos olvidando también en ese proceso el hecho de que somos mujeres y dejando en segundo término pues lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y cómo pues se nos violenta y cómo no la estamos pasando bien en esos momentos. Y también creo que un poco pasa porque cuando hacemos como estos discursos de amor a la vida,
pues también como seguimos siendo las mujeres, son las que cuidan a los animales, las plantas, la tierra, y un poco cómo volvemos a recargar ahí el trabajo en las mujeres, pero solo como en el discurso, y bueno, como, sí, como en un discurso quizá como interior y romantizado, pero después cuando más bien como, sí, entonces si las mujeres hacen mucho, como pues eso, están haciendo mucho, ¿no? ¿Y cuánto están haciendo sin ayuda, sin asumir ninguna responsabilidad nosotros compañeros, hombres? Entonces creo que también, pues como esta se muestra como de hacernos las cuidadoras de la vida, pues al mismo tiempo como vamos perdiendo pues el autocuidado y como pues esta vida personal y esta vida de mujer, ¿no? Entonces, creo que también se vuelve luego complicado pues por las mismas autoridades, más aquí en donde en las comunidades pues no, los procesos legales pues no avanzan, ¿no? O sea, te tienes que ir a una ciudad y en donde no hablan tu lengua para tratar de resolver algo que posiblemente pues resulte como pues totalmente complicado porque no es como no es nuestro entorno, no es en donde nos sentimos quizá como cómodas y tampoco son nuestras formas de organizarnos así como en una asamblea, ¿no? Sino son otros modos donde pues te piden que más bien pues te hagas ciertos estudios, sepas como de ciertos términos, entonces totalmente que uno cambia de contexto y que es más complicado así, ¿no? Gracias, Leticia. Bueno, esta pregunta quisiera hacérsela específicamente a Lisette, que ahorita nombraba un poco como que cuando hablábamos de si eran o no feministas, hablaste sobre el feminismo comunitario y quisiera saber para ti qué es el feminismo indígena, por decirlo de alguna forma, o el feminismo o el movimiento de mujeres de los pueblos originarios. ¿Cuál es esa lucha de las mujeres? Tienes silenciado el micro. Sí, perdón. Bueno, cuando hablamos de los feminismos en los distintos contextos o de lo que venga, hablamos también, a la final llegamos a a una misma línea, ¿no? Todas estas ideas feministas que hay, el ecofeminismo, el feminismo occidental y todos estos. Llegamos a lo que es esta lucha contra la opresión de género que tenemos, pero cada uno lo hace desde su entendimiento, desde la historia y sobre todo las mujeres indígenas saben y piensan desde otra perspectiva, porque salimos, ¿no? Desde la comunidad como para entender esto. Entonces, cuando yo más o menos estudiaba como lo que es ser una feminista comunitaria, encontré a Lorena Capnal, que me pareció sumamente interesante lo que ella dice, y es como, son elementos que uno se vuelve a, a repensar, a revisar de la cotidianidad en la que uno está y como mujer indígena, ¿cómo me siento transgredida, cuestionada y todo esto, ¿no? Entonces, porque una cosa es la lucha de las mujeres que están, por decirlo así, que fueron amas de casa. Yo cuando hablé con una profesora me decía, piénsalo así, la lucha feminista también puede ser como estás saliendo de solo ser ama de casa y quieres hacer algo más, pero una mujer indígena no simplemente quiere salir solo de ser ama de casa, sino que por ser indígena necesitas empezar a tener otro proyecto también. Quieres salir de casa, pero también quieres aprender a estudiar, o sea, quieres estudiar, porque no todos los espacios siempre fueron para las mujeres indígenas. Las primeras luchas, si bien, y me voy a ir como por un ejemplo con lo del voto, con lo del sufragio, fueron para mujeres blancas, por decirlo así, porque según la constitución y más o menos lo que yo estudiaba acá, la constitución del Ecuador, claro que hace como en el año de 1970, creo que es por ahí, no recuerdo bien, me vaya a estar equivocando, em, da el primer voto a la mujer, pero en la constitución es clara y dice, eh,
a la mujer que tiene mayoría de 21 años, que sabe leer y escribir. Y en los pueblos indígenas, no digo que todos, pero la mayoría no sabe leer y escribir. O sea, en ese tiempo no sabían. ¿Por qué? Porque esos derechos no estaban para ellos. No podían pisar un colegio, no podían pisar una escuela. Entonces, ¿qué hacían? Sobre todo los hombres, ¿no? Y el breve ejemplo es Eugenio Espejo, que se cambió de nombre y se tuvo que cortar el cabello por el hecho mismo para poder estudiar. Entonces, vamos, ¿no? En estas diferentes corrientes en donde se reconoce, sí, al feminismo como esta lucha, pero también como mujer indígena, me llevo a construir yo mismo, de donde yo quiero salir esta sospecha y empiezo a cuestionarme todo dentro de mi comunidad para salir también a apoyar, ¿no? Estas luchas feministas también. Entonces, como más o menos podría verlo, ¿no? Así, en ese punto, esa lucha entre nuestros cuerpos como mujeres, y que se relaciona con el otro también, con el hombre dentro de la comunidad. Entonces, algo así lo podría ser. Perfecto, muchas gracias, Lisette. Bueno, esta pregunta va, bueno, no sé si alguna de ustedes quiere como complementar un poco de qué es eso de feminismo indígena para ustedes. O seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, quisiera preguntarle a Leticia, ¿cuáles son esas estrategias o esas herramientas que les han servido de otros movimientos feministas, no del feminismo indígena, sino como de otros movimientos que han cogido, que se ha cogido, o al menos desde tu experiencia, de otros movimientos feministas para las luchas como propias en la comunidad? No sé si Leticia de pronto se le fue. Ya, volvió. Si alcanzaste a escuchar mi pregunta. Bien, pues creo que algo... ¿Mande? Que si habías escuchado mi pregunta. Oh, sí, te escuché. Gracias. Pues sí creo que quizá como en estas estrategias y herramientas que que nosotras aquí como en nuestros espacios de participación, pues hemos aprovechado las herramientas tecnológicas, principalmente que ahora, como ahora mismo está pasando, ¿no? Como estamos teniendo como la oportunidad de dirigirnos y conocer las luchas de otras mujeres. Entonces, también nosotras hemos podido aprovechar como esta brecha para compartir lo que está ocurriendo, quizá como no con el mismo impacto, porque es una herramienta a la que no en nuestro territorio, pues no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Entonces, pues, y también creo que por eso mismo, pues ha sido como un privilegio que también pues nos ha pues alimentado al interior de nuestras luchas como mujeres. Y también creo que nos ha permitido entonces ahora como las mujeres, quienes somos mujeres pues jóvenes, mujeres indígenas jóvenes, que también ahora ya estamos como más en contacto con, pues como estando en línea, en las computadoras, también pues hemos ido aprendiendo como pues nuevas de nombrar las violencias que vivimos, así como es el mismo ciberacoso, el feminicidio, y que son conceptos que nos han ayudado a diferenciar lo que quizá en nuestros territorios pasa desapercibido como murió una mujer y no ocurrió un feminicidio, ¿no? Porque es algo que quizá no se ha dado la oportunidad de reflexión como para nombrar las violencias específicas que se viven. Entonces creo que eso ha sido como una oportunidad, saber y conocer y escuchar pues en la lucha de las mujeres feministas, pues nos ha permitido también entonces poder nombrar, ¿no? Y en ese sentido creo que nos ha nutrido como de reflexiones y sentires, ¿no? Y como desde que hemos empezado a pensar como cómo es el autocuidado que podríamos tener y que se puede tener. Entonces,
pensando como, pues ya no, un poco como en algún momento dejando la lucha colectiva y dejando como esto, pues esta otra lucha para cuidarnos nosotras, ¿no? Que no podríamos hacer la lucha si no nos cuidamos y si no estamos bien nosotras. Entonces, creo que quizá para nosotras, como mencioné al principio, es más importante la lucha colectiva, pero creo que las mujeres feministas nos han recordado que hay que pensar como en cómo estamos nosotras adentro y también como afuera, ¿no? Y creo que, bueno, que al mismo tiempo este discurso hemos escuchado como labra masculinidades y que quizás sea algo que no trabajemos así al interior con ese nombre nuestras tierras, pero creo que también empezar como a poner el trabajo de los compañeros y cómo pueden ellos aportar como a nuestras exigencias, pues es como algo que quizá en otro momento tampoco lo habíamos mencionado así como tal específico y que este tipo de reflexiones nos han permitido hacerlo, ¿no? Y creo que usualmente también es una oportunidad quienes somos personas jóvenes en pueblos originarios, porque somos quienes podemos quizá como traer esta información y compartirla y ver cómo podemos trabajarle también al interior. Muchas gracias, Leticia. Qué bueno también como conocer esta perspectiva y como de qué manera el movimiento feminista puede aportar a las luchas de otros pueblos que quizás hoy de pronto con ustedes que no te suena tanto a veces esto del feminismo, pues o este concepto como tal, pero quizás sí ha aportado algo a la lucha y al movimiento y a cuestionarse también ciertas formas de moverse en el territorio, en la comunidad. Bueno, Amelicia, quisiera preguntarte a ti si crees que es necesaria una interseccionalidad en el feminismo o crees que mejor cada movimiento debe caminar un propio camino. Es importante que haya un feminismo que coja, que cobije como varias luchas, o es importante que cada lucha vaya por un camino. ¿Qué Bueno, piensas? bueno, nosotros como pueblos originarios, como pueblos ancestrales, hemos aprendido de muchas herramientas y metodologías desde la cultura del occidente. No todo ha sido dañino. Muchas de las cosas de afuera ha fortalecido, más solamente miremos las estructuras organizativas de las organizaciones indígenas en cada país, en cada departamento. Uno siempre necesita del otro y yo creo que en este trabajo de la lucha y la conquista de los derechos de las mujeres indígenas, siempre vamos a necesitar de esa mano amiga de los diferentes corrientes, ideas del feminismo. Por eso yo inicialmente decía de que la organización de las mujeres o la organización de mujeres o la política de mujeres indígenas en Antioquia nace porque empezamos a tener relaciones con las mujeres feministas de la ciudad de Medellín y con las organizaciones sociales de mujeres que existen acá en la ciudad y en el departamento. Muchas de esas cosas que se plantean en el feminismo, digámoslo, de la cultura del occidente, nosotras acá en Colombia, en Antioquia, lo hemos cogido porque nos fortalece, porque como mujeres indígenas, como nosotras estamos inmersos en un proceso organizativo de pueblos indígenas de Antioquia, entonces estábamos ahí exigiendo los derechos colectivos, pero cuando empezamos a tener la relación con algunas mujeres de la ciudad de Medellín, nos damos cuenta que hay unos derechos específicos para las mujeres, no por ser mujer indígena, sino por ser mujer en el planeta Tierra. Entonces, que también era momento de exigir esos derechos específicos de las mujeres. Entonces, creo que solamente ese ejemplo que doy
eso quiere decir que es importante escucharnos. Ahí viene todo el tema también como esto de que yo soy mujer indígena, que tengo una cultura, una mirada, una cosmogonía, un pensar diferente, un tiempo diferente a esa mirada que tiene la mujer blanca de la ciudad, que es feminista, ¿cierto? ¿Cómo nos escuchamos entre este otro mundo a la cual pertenece la mujer indígena, la mujer afro, la mujer campesina? Es importante escucharnos porque tampoco todo pues como a lo extremo, entonces porque soy feminista, a mis talleres no pueden asistir los hombres, a mis talleres no pueden asistir las autoridades indígenas, porque para nosotros es importante que los hombres asistan a nuestros talleres, porque o si no, entonces, ¿cómo cambiamos la mentalidad, la actitud de nuestros compañeros en las comunidades si no permitimos que entren, si no permitimos que se sensibilicen, porque ellos están creyendo que solamente esa actuación que tienen, que es la única manera de actuar, sino que hay otras formas de actuar y nosotras tenemos que encargarnos de que ellos cambien, que las autoridades indígenas en sus procesos organizativos, es que el machismo no solamente está porque el hombre allá en la comunidad pequeña o en una comunidad grande en el territorio le pegó, le gritó, no le permitió estudiar. No, el machismo también está en los procesos organizativos, porque entonces es muy difícil que la mujer indígena llegue porque pues no sabe bien hablar en la lengua castellana, porque no sabe escribir bien, porque no es capaz de interlocutar con las instituciones. Entonces el machismo también es en la vida política que atravesamos las mujeres indígenas para llegar a esos procesos y para representar en las organizaciones indígenas. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo desde ahí, desde los talleres pequeños, desde los talleres locales que estamos realizando en nuestras comunidades. Entonces, yo creo que hay que educar, ¿cierto? Tenemos que educarnos, tenemos que desaprender y aprender, tenemos que destejer y tejer nuevamente cómo es que queremos las mujeres indígenas una sociedad sin machismo, una sociedad que los hombres y que nuestros niños desde pequeño no le griten a las niñas, que los niños desde pequeño vean que son complementos, que se requiere de esa otra energía. Creo que es eso lo que hay que hacer. O sea, es importante escuchar a las mujeres feministas en el contexto donde nos ubicamos cada una de nosotros, porque hay cosas que nos fortalecen, hay cosas del feminismo que nosotras podemos decir, no, yo saco mi bastón de mando con mucha más fuerza porque asistí a un taller con las feministas y aprendí de eso, porque uno asiste a los espacios es para aprender alguna cosa le tiene que servir a uno en lo individual, en lo colectivo, como mujer, como madre, como joven, como estudiante, como defensora de derechos de las mujeres. Entonces, creo que es bastante importante y hay que agradecer a todas esas mujeres feministas que en algún momento, que de alguna manera nos han acompañado en el caminar organizativo, en la defensa y en la exigencia de los derechos de nosotras las mujeres indígenas acá en Antioquia y en Colombia. Muchas gracias a Melicia. Y bueno, como ya lo vienen diciendo Melicia y lo dijo Leticia, hay ciertas herramientas, ciertas estrategias que se pueden tomar de este movimiento feminista. Esta pregunta va para Odilia. ¿Qué pueden aprender los movimientos feministas occidentales o este movimiento de mujeres del movimiento indígena, de las luchas de las comunidades indígenas? ¿Cuáles son como esas estrategias? Ajá. Bueno, yo creo que una de las cosas que se vive, y personalmente yo lo viví con el movimiento indígena en México, es el racismo todavía se ve, ¿no? Hacia las comunidades indígenas, a pesar
dentro del feminismo. Todavía existe, todavía se replica en diferentes espacios. Yo me acuerdo haber ido a una conferencia muy importante de compañeras feministas y vi cómo a nosotras las indígenas nos pusieron en un cuartito por ahí, sin micrófono, en la oscuridad, y cuando reclamamos, dijeron, bueno, es todo lo que hay. Y como vi como las mujeres que venían, por ejemplo, ahí conocí como a compañeras de Quetzalan, así es que lo pronuncia bien, que venían de la Sierra de Puebla y las pusieron como a las blancas mestizas, les dieron mesa para sus ventas y a las mujeres indígenas estaban por un lado, ¿no? En el piso. Entonces creo que una cosa que el movimiento feminista debe de aprender es escucharnos y conocernos y aceptar que nuestros mundos son diferentes, pero que sí estamos en la misma línea al derecho de vivir, de existir, de decidir nuestros cuerpos, pero también nosotros tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque, ¿cómo te explico? Tenemos mucho que aportar al movimiento, pero creo que una cosa que debe autorreflexionar el movimiento es el racismo y la discriminación continúa dentro de ese movimiento indígena, ¿no? Porque si tú eres una indígena con estudios, claro que eres bienvenida, pero ¿qué tal si traes a todo tu pueblo? Pues ya no son tan bienvenidos, ¿no? Entonces creo que yo soy muy directa y creo que les he dicho muchas veces, su racismo y su discriminación se ve y habría que reflexionar, como dice la compañera Amelicia, habría que ah, am, volver a tejer esta relación porque, por ejemplo, como de las cosas que yo he aprendido del feminismo aquí en Estados Unidos, pues no somos muy incluidos esos los latinos y mucho menos las indígenas, ¿no? Sí te llaman porque eres como yo siempre digo lo que es en inglés, como que, oh, tengo que cumplir con ponerle palomita a esa caja de que invité a una indígena, pero eso no quiere decir que me solidarice directamente con su movimiento y que me siente escucharla y aprender del movimiento, ¿no? Cuando te vienen y te preguntan, y todas las indígenas así se casan a cambio de cervezas y eso, y dices, oye, yo he tenido muy mala experiencia con el movimiento feminista y he visto el racismo y la discriminación muy de cerca hacia mis compañeras y pues lo he denunciado y lo sigo denunciando, pero creo que eso es, o sea, nosotros hemos aprendido mucho de ellas. Por ejemplo, como decía la compañera, el nombrar como ciertas palabras como el racismo, la discriminación, lo hemos aprendido de este movimiento, pero creo que no se han sentado a escucharnos a nosotras, perdón, de que nosotros también podemos aportar al movimiento y que nos traten por iguales, ¿no? Como compañeras de lucha, porque siempre nos miran como por de laditos. Entonces yo creo que eso es bien importante reflexionar, como ese racismo, esa discriminación, y que aprendan y que reflexionen cómo tratarnos a un mismo nivel como mujeres. Yo creo que esta pregunta es muy interesante y quisiera saber si alguna de las otras tres mujeres que están acá acompañándonos tienen algo más para decir. ¿Qué es eso que el movimiento feminista debe aprender o podría tomar del movimiento indígena, de la lucha de las comunidades, de los pueblos originarios? No sé si alguna quiere como también compartir lo que piensa al Yo respecto. quiero compartir, yo creo que nosotras como mujeres defensoras de los derechos, de nuestros derechos, ¿qué tiene que aprender las feministas en el mundo de nosotras? Yo creo que es la espiritualidad. La espiritualidad es muy importante. Nosotras como mujeres indígenas acá en Colombia y en Abya Yala hemos dicho que hay que conectarse nuevamente. Creo que la conexión también con la naturaleza que tenemos las mujeres indígenas, las feministas tienen que aprender eso de nosotras, porque esa conexión con la naturaleza es todo un trabajo político, es todo un trabajo educativo. También creo que nosotros podemos enseñarle que el trabajo se tiene que hacer con amor y se debe hacer con amor. Es decir, que entre las mujeres blancas, negras, indígenas, campesinas, amarillas, del color que seamos, tenemos que corazonarnos entre nosotras mismas, como decía la compañera, porque si nosotras nos discriminamos en nosotras mismas, yo creo que no hay un punto de equilibrio.
y nosotras necesitamos un equilibrio en nosotras y mostrar al mundo masculino que las mujeres en el mundo somos una sola y que estamos corazonando por los derechos para todas nosotras y para la nueva generación que viene. Yo creo que serían estos aspectos, la espiritualidad, la relación con la madre naturaleza y corazonarnos entre nosotras mismas. Muchas gracias, Amelicia. Bueno, y ya como para ir cerrando, no sé si Lisette o Leticia, dale. Algo pues corto. Yo igual como coincido pues también con las aportaciones que hicieron ya anteriormente mis compañeras, yo solo diría también como que creo que en este autocuidado que también hemos aprendido, pues este autocuidado lo podríamos alimentar de otras formas, ¿no? Con otras alternativas, es decir, por ejemplo, como de pronto, pues que cuando nos cuidamos y tomamos medicamentos y pastillas y nos alimentamos con alimentos que vienen en bolsas, que ya están muertos. Entonces, creo que también de nuestras luchas como mujeres, pues que habitan un territorio en donde es muy rico y diverso, ¿cómo podemos nosotras recuperar como todas estas epistemologías del sur también como así lo han nombrado? Y cómo los conocimientos ancestrales pues pueden cuidar a otras hermanas, ¿no? Que quizá de pronto pues no se haya transmitido este conocimiento por parte de sus abuelas, de puedes curarte con una planta, de puedes curarte abrazando la tierra, que puedes curarte yéndote a gritar al agua, ¿no? Como, pues como también, justo como esta espiritualidad de la que hablaban, y que también en este sentido pienso que como nuestras exigencias de pronto también están sido como pues en una línea que corta muchas cosas, ¿no? Como que no cuestiona solo de pronto en queremos vivir las mujeres, sino como queremos, esto nos referimos como tener como pues un espacio territorio, un cuidado con la madre tierra, una soberanía alimentaria, una soberanía energética, ¿no? En cómo son las formas de producción, en cómo nos curamos, y entonces creo que ahí hay como, pues, como una laguna, ¿no? Como una laguna que quizá no ha sido cuestionada y que creo que en ese sentido es algo que nosotras, pues, como en nuestras pláticas y en nuestra lucha, pues que sí está muy presente, ¿no? Muchas gracias. Claro, Lisette. Gracias, Leticia. Sí, bueno, yo también quiero aportar algo en esto que me parece muy importante, muy de acuerdo con lo que habían dicho igual mis anteriores compañeras que están en este conversatorio. Y creo que lo que, como bien decía Odile y como bien decía Melicia, es es volver, ¿no? Lo que deberían aprender los movimientos feministas es esta cosmovisión y la identidad que te da, porque al final es esto lo que te va a ayudar a eliminar muchas cosas, el racismo, el machismo, la discriminación, y es el volver a retomar los valores em, que tienes como pueblos, los principios de los pueblos y nacionalidades que tienen, la complementariedad, la dualidad, el equilibrio, el respeto y la armonía, tanto como hombres, mujeres, niños, niñas, y también naturaleza, persona, porque de eso también se trata, ¿no? Que nosotros siempre estamos eh, arraigados a lo que es la Pachamama, a lo que es la Madre Tierra, a lo que ella nos da a nosotros. Entonces, por eso es que también muchas veces em, estamos en contra del extractivismo y todo esto. Entonces, creo que es bastante importante que eso también deben aprender las, los movimientos feministas. Y quiero como nombrar algo pequeño que cuando yo estaba buscando sobre los feminismos comunitarios, lo habían dicho en una cumbre, y decían, las mujeres indígenas somos portadoras, transmisoras de la identidad, generadoras y creadoras de la vida, ejes de las familias y la sociedad en complementariedad con los varones. Unimos nuestros vientres al vientre de la madre tierra para parir los nuevos tiempos y levantar nuestra voz para decir, basta la opresión, explotación y saqueo de nuestras riquezas.
Entonces, me parece muy importante esto porque siempre estamos, ¿no?, unidas a lo que es la madre tierra, el ser humano y esta dualidad, como ya lo había mencionado. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y yo quisiera agradecerles enormemente por estas reflexiones, por por este conocimiento compartido y por este espacio, por el tiempo, por el espacio, por conectarse, por estar acá contándonos de sus experiencias, de sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Les abrazo desde Medellín. Y bueno, gracias también a las personas que nos escucharon y nos enviaron sus comentarios, a MUSARS, a Fundación Poderosas, a las organizaciones aliadas, Fundación Resurgir por este espacio. Y ya como para terminar, les queremos dejar con la canción La Puerta Violeta de Rosalén, que va a ser interpretada por Paula Sofía. Bueno, un abrazo muy grande. Feliz noche. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, 1000 arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Tengo un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.